Mucha atención, noticia en desarrollo. Están pasando dos cosas clave en Washington. Por un lado, la Casa Blanca notificó al Congreso, y esto es noticia de las últimas horas, que cesaron las hostilidades con el régimen ayatolá. Esto justo el día en el que vence el plazo para realizar operaciones militares sin autorización de la Cámara de Representantes. En paralelo, segundo punto clave aquí en Washington, Teherán envía a la capital de Estados Unidos, a la Casa Blanca, una propuesta de paz que no ha convencido al presidente Trump. Marco Mosquera, periodista permanente de NTN24 en Washington, bienvenido a Club de Prensa. ¿Qué se sabe? ¿Qué se sabe de esta información? Esta información ha trascendido muy poco en las últimas horas, Roberto. Es una nueva propuesta que hace el régimen ayatolá a Washington en medio de la desesperación, porque recuerde usted que esa sí ha sido una jugada acertada del presidente Trump, el bloqueo de los puertos iraníes que ha puesto en jaque al régimen, porque de allí proviene, de la exportación de petróleo, el 90% de sus ingresos, y con los miles y miles de millones de dólares que han estado perdiendo en las últimas semanas, pues se han entrado en una necesidad de que se llegue a un acuerdo con Washington. De esta propuesta poco se conoce. El presidente Trump, antes de viajar a Florida, dijo que no estaba muy satisfecho, no estaba feliz con lo que estaban ofreciendo, y eso da a entender que tiene mucho que ver con que no han puesto sobre la mesa el dejar su proyecto nuclear. Recordemos que Teherán la semana pasada, Roberto, había presentado otra propuesta en la que decían, retiremos los dos, ambas partes, el bloqueo sobre Hormuz, pero dejemos la discusión nuclear para después. 4:09, hora del este de Estados Unidos. Vamos a Israel. Allí se encuentra Joel Schwartz, historiador y analista político. Señor Schwartz, bienvenido a Club de Prensa. ¿Ha trascendido algo en Israel de esa propuesta de paz que habrían enviado los ayatolá? Porque solo sabemos que a Trump no le ha convencido, pero desconocemos en qué consistía. Bienvenido. Hola, buenas tardes, desde aquí, desde Israel. La información que tenemos aquí es similar a la que tienen en Washington, es decir, no sabemos los pormenores de la propuesta, más allá, como se dijo recién, de la respuesta del presidente Trump y de algunas pistas que han lanzado los mediadores pakistaníes. Entendemos que la propuesta no satisface en el sentido de que no resuelve la cuestión de fondo, que es la cuestión del arsenal nuclear, no resuelve la cuestión del uranio enriquecido que ya se encuentra sobre el territorio iraní y sobre el cual había algunas propuestas que se habían barajado en las últimas semanas, pero nada en concreto. Lo que sí tenemos claro es que esta propuesta viene en el contexto de una grieta o de una pelea que se está dando dentro del propio régimen iraní entre los sectores que sí quieren negociar y sí quieren llegar a una salida negociada, fundamentalmente presidente de Irán y probablemente el presidente del Parlamento, y por otro lado los sectores más duros vinculados a la Guardia Revolucionaria que están insistiendo en mantener posiciones maximalistas, aunque esto lleve a la renovación de las hostilidades, a la renovación de la guerra, en otras palabras. Nos dice, señor Joel, justamente que hay un fragmento del régimen iraní que sí quiere negociar, otro que no quiere negociar, y justamente el presidente Donald Trump habló al respecto, y quiero que escuchemos lo que dijo hace minutos al respecto. Como saben, es un liderazgo muy desorganizado y poco amigable, y se muestran hostiles entre sí, no se llevan bien. Están muy confundidos por lo sucedido, ya que prácticamente su ejército ha sido aniquilado. Acabamos de conversar con Irán, veremos qué sucede, pero debo decir que no estoy satisfecho. Su liderazgo es desorganizado y discute constantemente entre sí, se contradicen. Uno dice una cosa, el otro otra. Están muy confundidos. Obviamente su país ha sido francamente diezmado, su armada ha desaparecido, su fuerza aérea ha desaparecido. Muchos de sus soldados lamentablemente han muerto, tienen que llegar a un acuerdo adecuado. Un liderazgo desorganizado, y estaría justamente esto siendo, señor Joel, le traslado esta pregunta, siendo la dificultad para que haya un éxito en estas conversaciones. Hemos escuchado al presidente Donald Trump decir que no quiere ya que sus delegaciones hagan este viaje de 18 horas. ¿Qué es lo que está pasando dentro del régimen iraní?
Bueno, no sabemos, por supuesto, por tratarse de una dictadura que ha durante décadas cercenado la libertad de prensa y la libre circulación de la información, pero sí entendemos que hay una discusión bastante fuerte que se está dando ahí, y no cabe duda de que esto es una dificultad para cualquier tipo de avance en las negociaciones, porque si bien existe un sector que está, como el mismo presidente de alguna manera lo planteaba, está interesado en negociar y está interesado en hacer algunas concesiones para llegar a un acuerdo duradero con Estados Unidos y parar el proceso de guerra e inclusive llevar algún tipo de modificaciones o de reformas mínimas que permitan la supervivencia del régimen, que en definitiva es el principal objetivo de todos los sectores que hoy en día gobiernan Irán, ¿sí? De los más moderados y de los más radicales, el objetivo central es la supervivencia del régimen, pero al haber esta discusión en cuál es la mejor estrategia, esta discusión interna, en cuál es la mejor estrategia entre aquellos que creen que hay que hacer una salida negociada y aquellos que creen que basta con este bloqueo informal del estrecho de Hormuz, hasta que los países occidentales y probablemente los otros países árabes terminen presionando al presidente Trump para que llegue a un acuerdo y retire sus efectivos de la región, básicamente es lo que dificulta el llegar a un acuerdo y es lo que dificulta que en este momento se puedan reanudar las negociaciones, a pesar de que los mediadores pakistaníes insisten en que el acuerdo de alguna manera no está tan lejano y que sí hay avances de los dos lados en la posibilidad de llegar a un acuerdo. Sí, señores Bartz, el presidente Donald Trump hacía referencia a esa nueva propuesta del gobierno teocrático iraní cuando salía de la Casa Blanca. Esto decía: Irán quiere llegar a un acuerdo porque básicamente no les queda ejército y quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho. ¿Qué deben incluir esas propuestas? ¿Qué debe incluir esa nueva propuesta de los ayatolá para que se puedan destrabar las negociaciones en Islamabad? Bueno, en principio, como me imagino que ustedes ya lo han conversado en anteriores ediciones, hay básicamente 3 o 4 puntos básicos que son los puntos que tienen que resolverse. El primero, como lo dijimos, tiene que ver con la presencia del uranio enriquecido que ya se encuentra en territorio iraní. Existía la propuesta de que ese uranio enriquecido podía ser entregado a una tercera parte, como por ejemplo Rusia, que es aliado del régimen iraní. Postergar por un periodo que en su momento el presidente Trump había hablado de 20 años y se llegó a negociar por un periodo más corto. Postergar cualquier tipo de desarrollo del programa nuclear y cualquier tipo de enriquecimiento de uranio por la próxima década. Esto es lo que tiene que ver con el programa nuclear. Además de eso, hay un interés por parte de Estados Unidos y sobre todo de Israel y los países árabes, Arabia Saudita, los Emiratos, Qatar y demás, en que se detenga la producción de misiles por parte de Irán, misiles de largo alcance que ya hemos visto a lo largo de estas últimas semanas que tienen la capacidad de llegar a cualquier lugar dentro del Oriente Medio, inclusive a vastas regiones de Europa. Hay un interés por parte de los aliados de Estados Unidos de que este sea un tema dentro de las negociaciones. El tercero, cuarto tema, si se quiere, es lo que tiene que ver con los proxies, es decir, con todas las organizaciones que Irán ha venido apoyando sistemáticamente en las últimas décadas y que han ido generando inestabilidad, terrorismo y una constante falta de seguridad en la región. Esto afecta no solamente a Israel, sino también a los países de la región, a Líbano y a Yemen y a otros países que vemos claramente la voluntad de que se termine con este apoyo de Irán a los proxies en cada uno de esos países. Creo que estos son los temas principales que de alguna manera tienen que estar incluidos en cualquier tipo de acuerdo que se haga. Y dentro de estos temas hay, por supuesto, cierto margen de negociación, pero que no estén presentes, creo que es lo que hace que el presidente Trump no esté dispuesto a negociar en estas condiciones.
Señor Joel, pero ¿cuál es el panorama ahora que el presidente Donald Trump tuvo que salir a decir que pone fin a esta operación, dando cumplimiento con los 60 días que tiene por la Constitución para lanzar esta operación sin la autorización del Congreso y sin renovarla? ¿Qué camino queda si no se va a seguir esta presión militar? ¿Qué pasaría y puede esto fortalecer al régimen iraní si se degrada toda esta presión militar? Bueno, eso es justamente la gran discusión que hay en este momento dentro de Irán. Nosotros entendemos que ha habido un debilitamiento significativo del régimen y que hay una oposición interna que continúa con mucha fuerza trabajando para, de alguna manera, terminar con el régimen o por lo menos debilitarlo significativamente. Al mismo tiempo, sabemos que la guerra o un ataque externo, especialmente si es un ataque aéreo, no alcanza para modificar radicalmente las condiciones dentro del régimen iraní. Ya lo vimos y lo continuamos viendo a lo largo de todas estas semanas, ¿sí? Justamente el régimen iraní aprovechó la guerra para reprimir salvajemente y de una forma más cruel todavía a su oposición interna. Por lo tanto, lo que podemos esperar en principio es que se intente continuar con este proceso de negociaciones. Creo que el presidente Trump va a intentar estirar al máximo la posibilidad de no volver al frente de batalla. No es interés del presidente Trump, como tampoco es interés del régimen iraní, retomar la guerra en el punto donde se la dejó hace 60 días, o en el momento en que se retomó la guerra, en que se detuvo la guerra, perdón, pero la guerra tiene dinámica propia y las negociaciones tienen dinámicas propias que a veces van más allá de las voluntades o de los intereses de los actores que están directamente involucrados. No olvidemos que la guerra no es popular en los Estados Unidos, o sea, hay una buena parte de la población de Estados Unidos, incluyendo votantes del presidente Trump, que no están conformes con el desarrollo de la guerra, que no estaban de antemano conformes con la salida a la guerra, y no olvidemos que estamos en lo cual de alguna manera también afecta la forma en que la administración Trump puede negociar en estas condiciones dentro del Parlamento y hacia afuera con los países aliados y con sus enemigos. Veamos exactamente los datos a los que usted se refiere. La popularidad de la operación Furia Épica contra el régimen ayatolá lo acaba de mencionar. No todo el mundo en Estados Unidos apoya esas operaciones, pues atención, porque según el último sondeo elaborado por Ipsos, aquí lo tenemos, la mayor parte de los ciudadanos de este país rechazan con un 61% la operación Furia Épica. Un 61% lo considera un error. Respondiendo a esa pregunta, ¿considera que las acciones militares en Irán fueron una decisión correcta o un error? El 36% lo considera una decisión correcta, el 61% lo considera un error. Marco Mosquera, periodista en ETN24 en Washington, en la capital de Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que consideran un error los ciudadanos de este país? Hay muchas cosas sobre la mesa. Consideran un error que no se acabara antes con el programa nuclear, consideran un error que no se haya producido un cambio de régimen. ¿Qué es el error al que se refieren los encuestados? Fue muy posiblemente lo fácil que tal vez pensó la administración Trump que iba a ser llegar a esos objetivos. Lo hemos visto en otras ofensivas, en otras operaciones del gobierno de Estados Unidos, en Venezuela, por ejemplo, aunque allí también todavía hace falta hacer un trabajo, pero tal vez se huyó mucho y puede ser parte de la percepción de quienes votaron esa encuesta, que no fue tan rápido, que Trump viene diciendo ganamos la ofensiva, esta guerra está ganada, pero la realidad lo desmiente todo el tiempo. Es decir, sigue el estrecho de Hormuz bloqueado por Irán, sigue unas negociaciones trabadas en Teherán. Tal vez a eso se refieren quienes hicieron esa votación. Yo le quiero preguntar al señor Spartz sobre la comunicación al Congreso de la Casa Blanca esta tarde, en la que dice que da por terminada la guerra con Irán, pero como lo mencionamos, se mantiene el bloqueo de los puertos iraníes, hay 15.000 soldados desplegados, hay portaaviones desplegados. ¿Cómo interpretar esta comunicación de la Casa Blanca, historiador?
Bueno, creo que el presidente Trump demostró que en última instancia la gran cuestión en este tipo de guerras es cómo se enmarca, es decir, en qué marco histórico y en qué marco de decisiones definimos lo que está sucediendo. No cabe duda que han habido logros militares importantes en esta guerra desde el punto de vista de Estados Unidos y de sus aliados. No cabe duda que desde el punto de vista estrictamente militar se ha producido una importante regresión del poderío militar iraní, de la capacidad de Irán de afectar a los países vecinos y de desestabilizar a los países vecinos. En ese sentido, de alguna manera, retirarse, decir que termina la guerra y de alguna manera presentarle a la sociedad americana, o por lo menos al Congreso, la idea de que ha habido logros. Al mismo tiempo, todos nosotros sabemos que los objetivos de la guerra eran mucho más amplios y que la propuesta de salir a la guerra era mucho más ambiciosa que solamente una derrota militar puntual, cosa que ya lo habíamos vivido el año pasado. Y en ese sentido, podemos decir que esos objetivos no se cumplieron, pero tal vez el presidente Trump o su administración esperan poder lograrlas por otras vías. Por lo tanto, vuelvo a decir, entiendo que la vía diplomática, a pesar de que parece que en este momento está bloqueada, es una vía que no está bloqueada y que va a seguir funcionando las próximas semanas o en los próximos días, intentando llegar a algún tipo de acuerdo que permita una salida honrosa para las dos partes y que parte de los objetivos primarios de la guerra se cumplan a través de la negociación. Joel Schwartz, historiador, analista político, gracias por acompañarnos con esa información desde Israel. Feliz tarde. Gracias.